Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Baugips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Hoy viajaremos a la provincia de Córdoba para conocer las ideas y las obras del estudio Bertolino Barrado. Serán sus integrantes, Mónica Bertolino y Carlos Barrado, quienes detallarán los ejes de su reconocida trayectoria. Apasionados en la reflexión, los temas fluyeron naturalmente, casi con la misma naturalidad con la que implementan sus proyectos en el paisaje. También viajamos a Altagracia para conocer la primera de sus obras y una de las últimas en ejecución. Comenzamos ya mismo el programa conociendo lo que realizaron para los pabellones de granja en Capilla del Monte. La intervención en Capilla del Monte, por ejemplo, que fue una intervención que por un lado fue primero una intervención paisajística en el paisaje natural, lo cual ya tenía algo de paradójico, ¿no? Por decir, bueno, ¿cómo es hacer paisaje en el paisaje natural? Que lo cultivado se entendiera como cultivado y lo natural como natural, es decir, que lo cultivado exaltara lo natural. También trabajamos en el uso con especies autóctonas, muchas que ya se estaban produciendo en ese mismo lugar, otras que se empezaron a producir. Trabajamos mucho tratando de hacer ver que la calle de Ripio, que es lo que hay ahí, es propia del lugar y que no le corresponde tener una calle asfaltada en algunos. No hablo de un pueblo, hablo de una intervención de otra naturaleza. Entonces, que los árboles tienen un valor, que hay árboles que tienen tronco verde y que son interesantes por eso, y que tienen un valor per se y que es interesante exaltarlo. Entonces, lo que nosotros hemos ido trabajando en el caso concreto de la intervención en Capilla del Monte ha sido, por un lado, de lo arquitectónico, ir acompañando el paisaje e ir acompañando la arquitectura que ya existía también. Pero no por esto dejar de también explorar otras cuestiones que son netamente
por decir, académicas. Ese desafío de trabajar con la naturaleza artificializada, o sea, que es la arquitectura en definitiva, o sea, estamos artificializando un ámbito y ese ámbito tratar de entenderlo dentro de esa globalidad de ese paisaje. Entonces, si uno trabaja con el hormigón, que el hormigón esté trabajado en el sentido lo más natural posible. Indudablemente que hay una mano artificial, una mano humana que lo está armando, pero jugar justamente, en el caso de la granja, jugar con esa pureza y esa impureza, o sea, la pureza o lo específico, lo técnico de construir una columna, una viga, un voladizo, etcétera, etcétera, pero también la impureza de un orden aleatorio, o sea, donde las columnas, es decir, o las vigas tienen una dimensión pueden estar separadas las columnas una de otra de distintos módulos, o sea, un poco como es la naturaleza, o sea, entender esa arquitecturización que uno está haciendo de un tramo, de un pedazo de ese paisaje que tenga las lógicas que tiene la naturaleza, por supuesto que antropizada. Hay aspectos que uno puede trabajar, repetición, alteración, o sea, trabajar sobre esa misma lógica. Entonces, para eso sí nos sirven mucho los ensayos previos, los ensayos que vamos haciendo previos a esto, discutir el peso de las cosas, la rugosidad de la materia, cómo se vuelve abstracta esa rugosidad. Ha pasado en otras obras también, como el Jardín Botánico. Entendemos que la luz es una materia también, es decir, la alteración se ve por la luz, digamos, por la manera en que entra la luz. De tal modo que la luz es una materia, el agua no es solamente para ser vista, sino que también es una materia, también para ser escuchada, el sonido del viento, el perfume también que existe, es decir, no es lo mismo el perfume de un árbol que el de un animal, ¿no es cierto? Entonces, estos aspectos están exaltados digamos, a través de los sentidos. Entonces, la idea era, y es en casi todos los casos, que se perciba el lugar a partir de todos los sentidos. Una etapa que duró casi 10 años, sigue. Bueno, seguimos en realidad. Se sigue trabajando sobre eso, no con la misma intensidad, pero fue un poco el recupero en la periferia urbana, o sea, todo el recupero de los espacios públicos en la periferia urbana. O sea, la ciudad de Córdoba está plagada de pequeñas placitas no apropiadas por la gente. Entonces hubo durante casi 8 años, 8 años concretamente, estuvimos trabajando justamente en el recupero de eso, darle valor a esos terrenos que se denominan espacios verdes dentro de la ciudad, que no tenían un valor, no tenían un criterio, y bueno, tratar de ponerlos en valor para que la ciudad pueda, a partir de esos pequeños, porque eran superficies muy pequeñas, pudieran encontrar un espacio social donde juntarse. En muchos casos eran lugares donde se tiraba la basura, baldíos, espacios realmente sin ningún valor, porque realmente los chicos jugaban era realmente un potrero, pero no por un valor estético, no me refiero a eso, sino no tenía el más mínimo cuidado ambiental. Entonces creo que en eso fue una tarea muy linda, muy larga. Fue una tarea muy larga de ir concientizando, justamente para poner en valor todos esos pedazos de ciudad, convertirlo en verdaderos espacios públicos y que sean un poco los generadores de la dinámica de cada uno de los barrios. Fueron tareas más bien de orden social, o sea, desde hacer piletas, o sea, de piscina, lugares de natación en villas de emergencia, transformar parques basurales, transformarlos en parques, pelear entre comillas con la gente, o sea, que la gente primero reaccionaba en contra hasta que entendió lo que significaba y se lo empezó a apropiar. Era muy simpático, porque uno terminaba de hacer una pequeña obrita en un barrio periférico y a la semana uno veía que todas las casas estaban pintadas de colores igual que estábamos pintando las plazas. Nos
pasó en el trabajo de las varillas cuando nos contrata el intendente para que hagamos todo el plan del recupero de los espacios públicos de las varillas, que como cualquier ciudad de la Pampa nuestra, de la Pampa gringa, pasa el ferrocarril, divide las ciudades, o pasan los dos ferrocarriles, están absolutamente abandonados, terrenos abandonados. Entonces nos propone que le hagamos un plan de trabajo en las varillas, de organizar todo eso, esas superficies verdes que estaban algunas usurpadas o invadidas por gente sin casa, o sea, que hacía su pequeña casa en un terreno del ferrocarril. O sea, todo un trabajo de recupero, de darle casas a la gente, y aparte de trabajar sin absolutamente dinero, o sea, pero sin dinero no, sin dinero simbólicamente no, sin dinero. Entonces había que recurrir a materiales muy básicos, y en este caso de las varillas hemos recurrido al hormigón para poder trabajar, porque tenía cemento, y con 2 albañiles empezamos a trabajar en el trazado de ciclovías, o sea, de bicisenda, en generar bancos, y el banco, en vez de terminar haciendo un banco o poniendo un banco cualquiera de madera que seguramente lo iban a romper, empezamos a decir, bueno, tenemos 2 albañiles que pueden hacer, y un banco, hicimos un banco de hormigón, de una manera, de otra manera. Es decir, empezamos a explorar cómo podíamos apropiarnos de esos espacios públicos, que eran espacios públicos, no lugares públicos, empezar a trabajar con esos materiales y con 2 personas. Y a lo largo de 4 años fuimos recuperando distintos lugares, y ahí es donde aparece, dentro de tantas otras pequeñas intervenciones, aparece la pasarela peatonal, que también surge de la misma instancia. Es decir, la pasarela, un elemento hecho absolutamente metálico, hecho por un albañil. Es decir, buscar la lógica de entender cómo un material absolutamente vulgar en la construcción se puede transformar por un albañil, o sea, una persona que maneja la obra húmeda, a trabajar y hacer una obra seca. Tener otro valor, el hierro de obra. Es decir, bueno, usemos hierro de obra. Está bien, puede ser una estructura sin hormigonar, pero no es así. Pero muchas veces esas estructuras sin hormigonar son muy inspiradoras. Entonces uno dice, bueno, esta pasarela puede ser hecha con los hierros de obra. No hagamos una baranda, digamos, no hagamos como si esto fuera un gran puente, que como es una ciudad chiquita no puede tenerlo, digamos, sino partamos de lo básico, a ver qué es lo que podemos hacer, y hagamos una gran cosa con un material mínimo, digamos, en el sentido de que es vulgar, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, no esperemos que esto va a ser el puente que hizo Calatrava para Venecia, sino que de paso tiene otros problemas, sino, digamos, hagamos esta pasarela que se puede repetir, que es un canasto, dándole una plusvalía a un material que está todo el tiempo en las obras, ¿no es cierto? Y usarlo de otra manera. Y esa investigación, sí, de alguna manera queda plasmada en muchos elementos que han planteado para que, si hay un encuentro cercano de tercer tipo y nos llega, también dejarles un mensaje a estos muchachos. ¿Cómo es? Siempre hay estas visiones apocalípticas, ¿no? Y hay civilizaciones, obviamente, que han desaparecido, y hay una serie de enigmas, ¿no es cierto?, en la cultura, en la historia. Entonces, sobre esa idea, los fósiles del próximo milenio, que así lo empezamos a plantear, es decir, bueno, a ver, ¿qué va a quedar de la cultura nuestra, ¿no es cierto?, hacia el futuro? O sea, ¿qué es lo que van a leer los arqueólogos supuestamente del futuro? O, en el caso que pudimos plasmar la obra, que era Capilla del Monte, decir, bueno, ¿qué pensarán los extraterrestres si es que es cierto que hay que viven, que vienen cada tanto al Uritorco, que se bajan y ven un poquito, en fin, ¿qué pueden leer? Entonces, con este trabajo previo que veníamos haciendo del mundo contemporáneo, en el cual decíamos que, bueno, tal vez las siliconas eran ese fósil que iban a encontrar, a lo mejor los futuros arqueólogos iban a excavar las tumbas, y en una de esas todas las prótesis de siliconas que no eran biodegradables, ahora no sé si hay, los huesos ya no iban a existir más, iban a encontrar todo esto y decir, ¿cómo serían estos humanos con esto? Bueno, así como una cosa
nos divierte pensar en y eso se vio reflejado sintéticamente en un muro donde se termina convirtiendo en una fuente porque había ahí una vertiente de agua donde aparecía. Entonces tratamos de reflejar en ese muro todas esas instancias, o sea, todos esos recuerdos o esos fósiles, lo que serían fósiles de acá a un montón de tiempo, cómo serían y se ven reflejados en una pequeña obra. Acá habían vacas, este era un suelo que tenía vacas, pero era un país muy rico que tenía vacas. De repente no hay más vacas porque aumenta la desertificación, en fin, etc. Entonces todo eso va formando parte, ¿no? Para el momento de la crisis del 2001 yo había hecho una serie de pinturas como catarsis en la que tenían que ver con el corralito y con las vacas, con esta frase de, por ser poética siempre vigente, que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Y llegó el momento de irnos hasta Altagracia para registrar con nuestras cámaras uno de los últimos emprendimientos de nuestros entrevistados. La pasión por la arquitectura fue el tema presente en los 30 kilómetros que recorrimos hasta llegar a esta apacible localidad ubicada estratégicamente al pie de las Sierras Chicas, desde donde se puede acceder fácilmente a los principales centros turísticos de la provincia. Uno de sus atractivos es sin duda el Museo Nacional Estancia Jesuítica y Casa de Virrey Liniers. En el siglo XVII fue uno de los centros rurales más prósperos de la Compañía de Jesús en Córdoba. Tenía como objetivo el sostén del Colegio Máximo, que en 1613 se convertiría en la primera universidad del territorio argentino. En 1810 la estancia fue adquirida por Santiago de Liniers, quien vivió unos pocos meses en la casa, que se preserva fiel a la estructura original. En el año 2000 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Diseñada por el genial Andrés Blanqui, arquitecto de la Orden, el santuario de Nuestra Señora de la Merced es una verdadera joya del barroco colonial que corona el ala sur de la parroquia. Única en el país por su fachada sin torres, posee un perfil de curvas ininterrumpidas y pilastras apareadas que rememoran el barroco italiano tardío. Otro atractivo de la ciudad es la Casa Museo donde creció Ernesto Guevara. En sus 10 salas, un patio y un garage se exhiben elementos utilizados en distintos momentos del Che. Entre los más importantes se encuentra la bicicleta original con la que realizó su primer viaje a gran parte de los países de Latinoamérica, del mismo modelo que la utilizada para el segundo. Otra vivienda en Altagracia encierra una importante historia, esta vez para Mónica y Carlos. Nos estamos refiriendo a la Casa Raúl, proyectada y construida en 1982, que fue la primera obra del estudio Bertolino Barrado. De allí nos trasladamos al conjunto habitacional emplazado en un amplio terreno donde se privilegió la arquitectura y la calidad de vida como agregado de valor a un emprendimiento inmobiliario. Este terreno tenía muchas posibilidades de poder duplicar, triplicar la superficie que se va a terminar construyendo acá. Pero justamente lo que se pretende hacer en una ciudad como es Altagracia, una ciudad pequeña de 50.000, 40.000 habitantes, no tratar de invadirla con construcciones, sino tratar de mantener la lógica mediana que hay en
torno a toda esta ciudad. Cada casa, cada vecino entra por la vereda, porque bueno, así es la ciudad, ¿no es cierto? Claro, mantener la lógica. Mantener esa lógica. Claro, que tiene toda la ciudad, de que cada uno es propietario de una casa, a pesar de que esto comercialmente, inmobiliariamente y arquitectónicamente es un conjunto. En definitiva, son 20 unidades que están recomponiendo la estructura de la manzana, porque está dando vuelta en una esquina, en un terreno de 3.000 metros. El ladrillo que está marcando pintado en blanco, que realmente es una técnica que se usaba mucho en el casablanquismo y que es tan noble también, y para darle un carácter a la volumetría, ¿no? Y solamente jugar con los volúmenes, en las alturas de los volúmenes, que están en la misma pieza, nada más que la parte más alta o queda hacia adelante o queda hacia atrás. Eso es todo. Entonces con eso nosotros podemos racionalizar también la materialidad de la obra. Cuando uno hace un conjunto y empieza las particularidades de cada uno poner algo, lo que mejor le parezca, y para darle la unidad nosotros tratamos de buscar que con el propio material pudiéramos generar los herramientas y las protecciones que son tan necesarias en este momento y fundamentalmente viviendas que den a la calle. Entonces usamos el cribado de ladrillo a modo de reja como para que permita tener cierta unidad y darle un criterio parejo y uniforme a todo un basamento. Y en la planta alta, bueno, pensamos que en su momento seguramente las rejas están diseñadas, simplemente que por el momento no están colocadas, pero la idea es justamente que con un solo material pudiéramos hacer la protección, la defensa y también permitir pasar la luz. También registramos la opinión de una vecina. Muy cómodos. ¿Le gustan? Sí. Estos son los muy autores. Cómodos. Acá son los arquitectos autores de esta casa. Ah, hermoso. Una vez estaba un chico limpiando y le pedí permiso. Entonces los recorrí y muy cómodos, muy cómodos. Un solo detalle nomás era el piso negro. Para mí, el piso negro difícil para limpiar. Lo único, pero después, como dice... Coincidimos, ¿no? Coincidimos. Sí, muy bueno, la verdad que todo bien distribuido, los espacios y todo muy bien. Así que bueno. Muchas gracias. Sí, no por nada. Y la organización funcional es muy simple, es un dúplex donde uno puede ingresar por un pasillo que distribuye el área social por un lado y hacia el otro lado está toda la parte de servicios, el sistema de escalera, baños y cocina, tanto en planta baja como en planta alta. También permite que haya alguna tipología diferente, porque por ejemplo te deja liberada mucho la planta baja, entonces estábamos pensando que pueden incorporar... En vez de dúplex, casi llegan a ser triplex. Claro, entonces decimos, bueno, podemos hacer, hemos dejado algunas como triplex y ponerle alguna variante, digamos, en las tipologías, ya que son 18 más las que están acá. Ah, bueno. Sí. Los arquitectos nos condujeron al fondo del terreno, donde se encuentran vestigios de lejanos habitantes del lugar. Una antigua roca exhibe el clásico agujero donde los comechingones, etnia originaria, preparaba las pinturas con las que adornaban sus cuevas.
pasado, presente y futuro, se dan cita en las búsquedas y proyectos del estudio Bertolino Barrado. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que desde el año 1991 viene compartiendo con todos ustedes en forma ininterrumpida la actualidad del ejercicio profesional, siempre buscando una arquitectura sustentable y en equilibrio con el entorno y sus destinatarios. El estudio Bertolino Barrado es sin duda un referente de la aplicación de estos conceptos en sus obras y una profundización del potencial de los materiales aplicándolos con solvencia y expresivo diseño. Bueno, por hoy nada más. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en nuestro sitio en internet, que siempre estará interactuado con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. De la materia prima más noble en su estado más puro, Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.